¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, mucho gusto. Soy María Inés Elgueta. Bienvenidos a un nuevo episodio de MindTop, el podcast sobre discapacidad. La semana pasada hablábamos de cómo escoger un buen colegio para mi hijo con discapacidad y tocábamos varios temas que deberíamos basarnos a la hora de escoger una institución educativa para nuestro hijo. Pero, ¿qué pasa cuando ya escogimos el colegio, ya escogimos la escuela y ya sabemos cuáles son las necesidades y cuáles son las características de mi hijo? Ahora tengo que hacer las adecuaciones curriculares. Y este es un término que se ha vendido bastante, pero sin embargo la gente no sabe realmente qué es una adecuación curricular. Muchos colegios y muchas escuelas no saben cómo se hace. Y realmente no es un proceso muy complicado en cuanto a organización y demás. Y se tiene el apoyo, por lo menos acá en Guatemala, del Ministerio de Educación, que tiene un departamento especial para la educación especial. Y cada región, dependiendo en qué parte del país estemos, tiene su delegado. Entonces, creo que aquí lo importante primero es acercarse a este delegado del Ministerio de Educación para que le pueda brindar toda la información necesaria y toda la papelería que necesita a la hora de hacer una adecuación curricular. Entonces vamos a empezar y vamos a decir que la adecuación curricular son modificaciones que hacemos a los contenidos de nuestro currículum nacional base. Podemos hacer modificaciones en los indicadores de logros, en las actividades, en la metodología, en la evaluación, pero no podemos hacer modificaciones en las competencias ya establecidas por grado, porque pues esto lo dicta el currículum nacional base y cada grado tiene ciertas competencias que los niños deben alcanzar y estas sí no pueden ser modificadas, pero después todo lo demás sí se puede modificar. Entonces, hay que entender que las adecuaciones curriculares son una estrategia educativa para ayudar a nuestros hijos a alcanzar el aprendizaje. No es hacer ganar a los niños porque tengan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, sino es realmente proveerle todas esas herramientas que ellos necesitan, depende de sus capacidades, para pues, alcanzar los objetivos de cada grado. Entonces, tenemos dos tipos de adecuaciones curriculares acá en Guatemala, que son las adecuaciones de acceso al currículo y las adecuaciones de elementos básicos del currículo. Las primeras, las de acceso al currículo, son cambios sencillos que podemos hacer dentro del aula, modificaciones que podemos hacer dentro del aula. Por ejemplo, la iluminación. Si es un niño con, digamos, algún tipo de problemas de la vista, podemos ponerlo hasta adelante o a la par de una ventana donde hay una mejor iluminación que le permita tener una mejor visión de la profesora o del pizarrón o del material que se está enseñando, ¿verdad? Tenemos también la ventilación. Por ejemplo, si es algún niño que tiene pues, cierto grado de autismo o que tiene algún desequilibrio sensorial, que el calor le pueda afectar muchísimo o por el contrario, que tenga alguna enfermedad, alguna condición de salud, digamos, y que si hay mucho frío le puede afectar. Entonces, estos tipos de situaciones pueden complicar de que él se distraiga y ya no ponga atención a lo que está explicando la maestra o el trabajo que tienen que realizar por estar pensando que tiene frío, que tiene calor y ya se perdió. Entonces podemos también tener el cuidado de la accesibilidad en cuanto a las barreras arquitectónicas. Por ejemplo, si yo sé que soy una escuela inclusiva, y voy a tener, o sea, tengo que tener los espacios para una
persona con movilidad reducida, por ejemplo, accesos a sillas de ruedas, a muletas o a personas que anden con andador, o si tengo a alguien con discapacidad visual, pues tenerles, muchas veces ponen en las paredes para que ellos puedan ir con su mano sintiendo el camino, y que obviamente cuando ya conocen la escuela pues es un poco más fácil, pero o el camino en el piso para que se puedan guiar con su bastón. O por ejemplo, si ellos necesitan incluso llevar los perritos terapeutas, que muchas veces se utilizan con niños con autismo, o las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Que los ayudan como sus guías. Estas son adecuaciones en cuanto a las accesibilidades arquitectónicas, ¿verdad? Las rampas, los espacios en los baños, porque imagínense, me ha pasado que, por ejemplo, hay niños en silla de ruedas y van al baño y no hay, digamos, primero agarradores para que ellos puedan pues levantarse y moverse para sentarse en el inodoro, mucho menos un espacio para que pueda entrar la silla de ruedas al baño. Entonces hay mamás o digamos en escuelas que no tienen este espacio. Las señoritas, las maestras o las personas que ayudan son los que cargan al niño y lo ponen, pero realmente si el niño ya es adolescente o ya no es niño, digamos, ya es un joven, un adulto joven, pues obviamente no va a ser nada grato que lo estén sentando personas desconocidas y llevando al baño, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones que, aunque no pareciera, son adecuaciones curriculares. El mobiliario, por ejemplo, si es un niño que tiene una parálisis en su lado derecho, pues ponerle un escritorio que tenga para personas sordas, ¿verdad? Para que él pueda tener el respaldo en el brazo donde pueda trabajar. La ubicación, por ejemplo, si es un niño con problemas de la vista o es un niño con problemas de atención, porque aquí las adecuaciones curriculares no solo incluye para discapacidad, sino para niños con problemas del aprendizaje, ¿verdad? Con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, dislexia, discalculia, disgrafía, déficit de atención y todos estos. Entonces, por ejemplo, que tenemos un niño con poca visibilidad o un niño con poca audición, o un niño con poca atención, si lo pongo hasta el final de la clase, obviamente se me va a distraer rápido o no va a ver lo que necesito que mire o no me va a escuchar. Entonces, tengo que tener una adecuación de la ubicación de este niño para ponerlo enfrente, para ponerlo a la par mía, o yo acercarme a él y dar la clase desde la otra perspectiva, ¿verdad? Obviamente dependiendo de las necesidades del niño. También está el que nosotros deberíamos de proporcionarle al niño lo que necesite. Seguimos nuevamente con el ejemplo de una persona con discapacidad visual. Una adecuación curricular en materiales podría ser entregarle sus documentos escritos en braille para que él los pueda leer. O si no tenemos, digamos, la máquina para braille, entregarle un audio, por ejemplo, para que lo pueda escuchar en su casa y pueda seguir estudiando o practicando o lo que necesite, si no tiene el apoyo de un libro o de un texto, ¿no? Entonces, todas estas son adecuaciones de acceso que son fáciles, que realmente las podemos hacer dentro del aula sin mayor complicación. Luego tenemos los elementos básicos del currículum, las adecuaciones a los elementos básicos del currículum, y aquí sí ya viene un poquito en cuanto a la parte de la educación y del aprendizaje. Entonces, es importante que sepamos cuáles son los elementos básicos del currículum. Están las competencias, la metodología, la evaluación, los recursos, la temporalización y los lugares de intervención. Entonces, a todo esto, exceptuando las competencias, yo puedo hacer una modificación, una adecuación curricular. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la metodología. Si yo sé que es un niño que tiene problemas con la vista, no voy a basar mis clases en videos, en fotografías, porque entonces yo no voy a estar llegando a las necesidades de ese niño. Tengo que complementar mi cátedra, tengo que complementar todo el material que yo voy a dar a las necesidades que él tiene. Entonces, probablemente en el lugar de presentar un video, presento audios, presento cosas que el niño pueda tocar para, a través de sus sentidos, adquirir el aprendizaje. Luego está la evaluación. Por ejemplo,
esto no necesito, digamos, hacer 50 exámenes. Sí, esa es como que la mentalidad de muchos maestros, ¿verdad? Que las adecuaciones curriculares es un trabajo extra y realmente sí lo es, pero no debería ser algo que nos moleste, porque al final de cuentas el objetivo es que el niño aprenda y todos los niños aprenden de una manera diferente, más si tienen una condición diferente. Entonces, por ejemplo, para evaluar a un niño, si yo sé que es un niño con déficit de atención, no le voy a poner un examen de 5 hojas en donde tenga que leer 5 hojas y contestar y describirme todo lo que aprendió en una clase en una página y en la otra leer un cuento y contestar 20 preguntas. O sea, todo esto el niño puede ser que sí tenga la habilidad de hacerlo, pero simplemente por el hecho de que no puede poner atención a todo junto, entonces ahí va a fallar en el examen, pero no es que él no sepa el contenido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, dividir el examen por partes o hacerle yo directamente el examen o llevarlo a otra clase y hacerle el examen por aparte, ¿verdad? O por ejemplo, si es un niño que tiene dificultad en su escritura porque tiene alguna parálisis en su cuerpo, digamos, o porque tiene problemas motrices, no le voy a poner a que me escriba un cuento, pero sí le puedo decir, bueno, cuéntame un cuento, ¿verdad? Si lo que queremos es, por ejemplo, evaluar creatividad o evaluar algún tipo de vocabulario o qué sé yo. Entonces, podemos cambiar la forma en la que evaluamos dependiendo las necesidades del niño y acorde también al tipo de contenido que vamos a evaluar. Si realmente yo sé que es un niño que tiene problemas en su casa, por ejemplo, que está pasando por un divorcio, digamos, en casa, y que hay agresión o que hay algún problema familiar que esté afectando también incluso el estado emocional del niño. Porque hablando de adecuaciones curriculares, se extiende mucho, como ya les dije anteriormente, ¿verdad? No nos limitamos solo a discapacidad, sino que pues a más. Entonces, va a ser un niño que va a estar disperso, va a estar distraído, no va a estar concentrado y lo que menos le va a interesar es el contenido que nosotros le vamos a presentar. Entonces, también aquí puedo tener yo una adecuación curricular. Si yo miro que el niño está perdido en el examen y dejó la mitad en blanco, pues lo marco. Al día siguiente regreso y le digo, fulanito, ven, necesito que me digas esto, esto y esto, y yo evaluar si realmente él tiene el conocimiento, porque creo que hay una confusión muy grande en cuanto a la evaluación y hemos tenido la mala costumbre o tenemos como las metodologías poco pedagógicas para los niños y es que los hacemos que se aprendan todo de memoria. Y esto realmente no va a generar aprendizaje porque puede que de aquí en unos años ya se les olvidó. Entonces, si yo realmente quiero saber si el niño comprendió y adquirió ese aprendizaje, no importa la manera en la que él me responda, si él me lo responde, con eso es suficiente. Entonces yo como docente tengo que buscar las formas que se adecúen a mis niños para poder evaluar realmente si hubo o no un aprendizaje. Luego tenemos los recursos. Obviamente era lo que les decía, ¿verdad? De que podemos entregarles sus documentos escritos en braille, que podemos entregarles audios o incluso como acá, por lo menos acá en Guatemala, en las escuelas, no se tiene ese tipo de material, no hay recursos, muchas escuelas no tienen ni siquiera escritorios o techos, mucho menos podemos pedir los documentos escritos en braille o audios, ¿verdad? Entonces, pero lo que se puede hacer, o lo que muchos papás han hecho y les funcionan, es que realmente le copian, digamos, los cuadernos, sacan una fotocopia de los cuadernos de los niños que mejor trabajan o que mejor tienen la legibilidad de su trabajo y se la entregan a las mamás para que las mamás o las hermanas, que también ayudan muchísimo, puedan apoyar en casa, ¿verdad? Entonces, los recursos, pues ya les digo, incluyen los documentos escritos en braille, audios, si necesitan aparatos de sonido o si necesitan algún tipo de mobiliario, ¿verdad? Todos esos, en teoría, deberían ser proveídos por las instituciones. La temporalización. Por ejemplo, un niño que está recién siendo incluido dentro de la escuela regular,
probablemente no me vaya a aguantar una jornada de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que se hace una adecuación en el tiempo que el niño va a asistir al colegio. Entonces, por ejemplo, se dice, este niño va a llevar matemática, va a llevar idioma, ciencias y sociales, y se excluyen las otras materias. Y entonces él dice, bueno, va a venir de 8 a 12 de la mañana o de 8 a 10 de la mañana, dependiendo de cada niño y de lo que se busque con las adecuaciones curriculares. Entonces, no es necesario que el niño asista toda la jornada al colegio si el niño no está preparado. Y eso es algo que los papás no lo saben, o en los colegios no se los explican o les dicen que no se puede por el tema de que complica un poco la logística para la institución, pero realmente si es una adecuación que el niño necesita, debe hacerse, ¿verdad? Y los lugares de intervención. También, por ejemplo, si es un niño que tiene una hipersensibilidad auditiva, yo debo tener un lugar un lugar seguro en donde él pueda ir a estar en un momento de crisis, donde él pueda estar tranquilo, alejado de estímulos visuales, alejado de estímulos auditivos que lo alteren más, ¿verdad? Y donde no se vaya a lastimar, pues si es una crisis muy fuerte. También, digamos, puedo tener un espacio en donde yo pueda atender un área como de repaso o de evaluación externa para los niños que tienen dificultades de atención, por ejemplo, o para el niño que si tiene una discapacidad visual, obviamente, y tampoco tengo el recurso para hacerle su examen en braille, pues un lugar donde yo me lo pueda llevar por separado y leerle las preguntas del examen, por ejemplo, para que él me conteste y yo pues anoto si tuvo bien o no la respuesta. Entonces, todas estas son las cosas en las que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, me pasa mucho que las instituciones se niegan a hacer las adecuaciones curriculares porque es difícil, dicen ellas. Es difícil en cuestión de que tienen que invertir más tiempo, en que tienen que invertir probablemente más recursos, pero realmente es su obligación como institución educativa. Y muchas maestras, no digo que son todas porque conozco maestras de corazón que de verdad es su vocación trabajar por los niños, pero también he conocido otras que dicen, pero es que esto es trabajo extra para mí. Tengo 50 niños y no puedo ponerle atención solo a uno. A mí no me capacitaron para esto. Es también uno de los argumentos que muchas veces he escuchado y realmente creo que queda en la vocación del maestro el que si yo no sé algo, tengo que investigar para poderlo hacer, porque realmente incluso a los profesionales de salud nos pasa. No todos sabemos todo, o se nos olvida algo, o algo cambia, y uno tiene que ir constantemente generando más conocimientos, o modernizando el conocimiento, o afianzando los conocimientos que ya tenemos. No nos podemos quedar con lo que aprendimos hace 20 años. Y si mi niño necesita algo en específico, es mi responsabilidad como maestro, mi responsabilidad profesional, ética, pero como ser humano tengo una responsabilidad moral de decir, bueno, tengo un niño que tiene una dificultad en mi aula. Es mi responsabilidad que ese niño aprenda. ¿Cómo va a aprender? Probablemente me va a costar 1, 2 meses conocer bien a este niño, conocer bien cómo aprende, pero entonces quiere decir que me quedan 8 meses más del año, 11 meses más del año, dependiendo la institución, ¿verdad? De meses de estudios en los que yo voy a poder implementar cualquier estrategia que me funcione con él. Obviamente al principio va a ser prueba y error porque estoy conociendo, estoy viendo qué me funciona porque todos los niños aprenden de una manera diferente. Entonces, las adecuaciones curriculares tienen una base legal en el Ministerio de Educación. Hay unos formularios que se llenan al inicio del año que están en la página del Ministerio de Educación, en donde uno anota pues, los datos generales del colegio, los datos generales del niño. Obviamente, para hacer una adecuación curricular tienen que tener un diagnóstico de un profesional que avale esas modificaciones. Y luego, en base a mi planificación anual, yo voy a hacer estas adecuaciones y voy a poner, bueno, a fulanito le voy a hacer una adecuación en cuanto a la metodología,
¿verdad? En el lugar de que, no sé, en el lugar de que reciba 50 clases, va a recibir solo 3 porque eso es lo que a lo que él puede aplicar ahorita y porque el tiempo que él, su capacidad, digamos, de estar en el colegio es lo adecuado para él. Entonces, bueno, solo puede estar 3 horas. 3 horas son estas 3 clases las más importantes que él pueda tener. Bueno, la evaluación, en el lugar de hacerle evaluaciones semestrales, le voy a hacer una evaluación semanal de manera oral, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Entonces, ahí vamos especificando cada adecuación y el por qué. Se va a justificar, ¿verdad? También el por qué estamos haciendo esa adecuación. Se va a firmar y ese documento se envía al Ministerio de Educación porque eso va a ayudar a la hora de las notas. Como todos los niños tienen un código y tienen un registro en el ministerio, entonces a la hora de que entren las notas con el código del niño, no vaya a aparecer que solo tiene 3 clases y tiene 0 en el resto, ¿verdad? Entonces ahí podría perder el año. Sin embargo, si tiene la adecuación, entonces se sabe que solo va a tener nota de 3 clases. Entonces es importante que se tenga esa documentación al día. Hasta este año se enviaban antes de abril. No sé si han sufrido modificaciones ahorita por las situaciones que estamos viviendo. No creería yo porque realmente no han cambiado en nada esa parte. Pero al final de año también se envía un informe con los resultados del niño, observaciones. Y cada año, esto es muy importante recalcarlo, que cada año se deben hacer nuevas adecuaciones. Y se debe reevaluar al niño porque en un año el niño puede crecer exponencialmente, puede adquirir habilidades nuevas, puede ser que haya tenido alguna otra condición alterna a su discapacidad o a su problema de educación especial y necesite otras adecuaciones curriculares. En el lugar de que haya avanzado, probablemente tenga un poquito más de problemática, pero realmente necesitamos año con año ir modificando las adecuaciones y necesitamos también la reevaluación, porque no podemos tener lo mismo todos los años y si el niño avanzó, pues realmente estamos limitando su aprendizaje, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que tengamos esto claro para que, pues al final de cuentas lo que se busca es que el niño vaya siendo o vaya adquiriendo la mayor cantidad de habilidades y de conocimientos posibles dentro del ámbito escolar. Otra parte muy importante y que realmente muchos colegios toman en cuenta es la parte de la sociabilización y de que si es importante o no decir dentro del aula que el niño tiene una condición diferente. Acá muchos papás tienen el miedo e inscriben a sus hijos en la escuela y piden que no se diga al resto de la clase que el niño tiene una condición diferente. Esto puede traer muchas consecuencias negativas. Primero, porque estamos privando a los niños de aprender a crecer ante la diversidad y estamos poniendo la discapacidad o la condición del niño como que fuera algo malo, porque ¿por qué lo estamos escondiendo, no? Se esconde lo que no está bien, se esconde lo que no queremos que la gente sepa, pero realmente no tiene nada de malo tener una condición diferente. Entonces, yo siempre recomiendo a los padres que es importante explicar a los compañeros de sus hijos el por qué su hijo tiene ciertos privilegios, lo pueden ver los niños, ¿verdad? O tiene ciertas cosas que ellos no tienen acceso a, o por ejemplo, por qué lo acompaña una maestra, si en dado caso tiene maestra sombra, o por qué se le permiten ciertas conductas que a ellos no, porque también es importante. Entonces, que ellos comprendan que él tiene una condición diferente y que obviamente las reglas de la clase van a aplicar en general. Con él se pueden tener ciertas excepciones, pero en general debería de respetar las reglas de la clase por igual. Pero que ellos entiendan por qué van a tener una conducta diferente, por qué van a tener un trato diferente, porque de esta manera no hay resentimiento, sino por el contrario, generamos la empatía, que es lo que tanto buscamos, y generamos ese sentimiento de poder vivir en la diversidad. Entonces,
Hay recursos incluso para trabajar con los niños. Yo escribí 2 libros, uno que explica el autismo y uno que explica síndrome de Down. Julián, un elefante especial, y Luca, 3 cromosomas de amor, que son libros especialmente para eso, para enseñarle a los niños a que comprendan qué es lo que está pasando con su compañero, con su hermano, con su primito, para que lo acepten y para que a la hora de que haya una crisis ellos comprendan y puedan ser una forma de apoyo. Entonces, realmente material hay un montón y podemos abordar a los niños, podemos abordar incluso a los padres de familia, que creo que es la parte más difícil, los papás de los compañeritos, que muchas veces el desconocimiento genera miedo y el miedo genera rechazo. Entonces, si yo informo qué es lo que tiene mi hijo, cuáles son las conductas de mi hijo, qué se puede esperar de mi hijo, no debería haber ningún problema. Obviamente, pues hay personas que no tienen esta capacidad de aceptación a la diversidad y ahí no hay mayor cosa que podamos hacer. Pero en teoría, la mayoría debería de ser, o sea, lo deberían de aceptar como algo positivo, ¿no? Entonces, creo que estas son como que lo esencial que podría yo explicarles ahorita en base a las adecuaciones curriculares, lo que tenemos que tener en cuenta, tanto como directores, como maestros, como psicólogos o psicopedagogos del colegio, como padres de familia, y hacer énfasis realmente que las adecuaciones curriculares son una estrategia educativa. No son le voy a poner esto para que no lleve, porque a mí no me gusta que toque la flauta, entonces que no lleve música. No, realmente lo que se busca es ayudar al niño a que logre el mayor aprendizaje posible de la mejor manera y ayudarlo a que el proceso del aprendizaje sea algo atractivo y algo bonito para él, que sea algo que le genere alegría ir al colegio en lugar de generarle molestia porque todos se burlan, porque no entiendo nada, porque la maestra escribe rápido y cuando terminó de escribir en el pizarrón yo apenas voy por la primera línea y ella ya está borrando. Entonces esto realmente frustra al niño y eso es lo que busca las adecuaciones curriculares, eliminar todas esas barreras para generar un sistema o una metodología inclusiva. Entonces, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy. Recuerden que este tema me imagino que puede resultar con muchas preguntas ya a nivel personal, dependiendo cada niño. Entonces, me pueden dejar sus preguntas en los comentarios del video o me las pueden mandar por las redes sociales. Y recuerden, por favor, suscribirse al canal. Acá abajo va a aparecer para que puedan darle clic y suscribirse y darle clic a la campanita para que les recuerde cuando haya un material nuevo y que estén atentos pues, a toda la información que queremos compartir con ustedes. Denle like y compartan con alguien que pueda ser de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.